Es hora de hablar del storage. Para este ejemplo, se aprovechará la opción del drop-down menu que está en el menú superior de la página. La idea es poner allí una opción de subida de imágenes y quizás de ver información. Así que lo primero será diseñar los componentes para ambos propósitos. Empecemos con la preparación del menú. La idea es que este menú se muestre solo si el usuario ha iniciado sesión. Así que llamamos a Wave con isLogged y esto ya mostraría el menú solamente si la persona está logueada. Ahora cambiamos el menú y se crea la entrada de router link para cada uno de los elementos. En este caso el primero será uploader, que va a apuntar a un componente que se llamará uploader. Y el otro se llamará list. Ya tenemos las dos opciones. Sin embargo, pues no existen aún los componentes. Primero creemos las rutas. La primera será uploader. Y la segunda será list. La ruta de la primera convenientemente será uploader. El nombre será uploader. Y el componente será uploader. Y la otra ruta será list para el componente de nombre list. Y el componente será list. Si guardamos todo, vamos a tener un error porque ninguno de estos dos existe aún. Así que lo primero será crearlos. Empecemos con list. Y seguimos con
uploader. Y ponemos alguna información en cada uno de ellos para poder completarlos. Y finalmente el uploader. Recargamos. Y ahora sí tenemos ambos componentes. Nos vamos a concentrar en el uploader. Usando Bootstrap se puede configurar este. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el componente de archivos. Como se muestra en este ejemplo. Luego, una barra de progreso. Existen distintos tipos de barras y uno podría usar la que quisiera. A mí me gusta mucho usar esta que es animada. La copiamos después del form. Podemos incluso poner un texto. Para ver cómo toma forma. Lo siguiente será ahora un alert de que el archivo fue creado correctamente. Vamos a usar tanto el primary como el secondary, o mejor el danger. No, es mejor usar el success para señalar que el archivo fue creado correctamente. Y el de danger para el error. Revisemos ahora cómo toma forma la página. Lo último será añadir una imagen. Para la imagen podemos tomar cualquiera de estas opciones. Voy a tomar esta que se encuentra acá y la voy a poner justo debajo del success. Y estas las voy a encapsular en un div. Miremos cómo toma forma la página. Pero pongámosle una imagen ya existente para que no salga un error.
aunque sería bueno usar una imagen grande para ver cómo se va comportando el componente. Copiamos esta URL. Y evidentemente ocupa más espacio del que tenemos disponibles, así que usamos un width al 100%. Bien, con esto ya tenemos la primera parte, que es pensar cuáles van a ser los elementos del componente y e iterar sobre cada uno de ellos según el caso. Ahora podemos arreglar el uploader teniendo en cuenta lo que habíamos hecho previamente con nuestros estilos. Así que lo primero será crear un archivo nuevo que se va a llamar uploader.scss. Y lo siguiente será agregarlo al custom. Bien, podemos pensar en tener una clase que se llame Dropbox. Y vamos mezclándola con el archivo para ir viendo cuál es el resultado. Bien, podemos encapsular esto en un div que tenga la clase Dropbox. Bien, lo primero será usar outline de 2 píxeles con rayitas grises y ahí tenemos el primer resultado. Dibuja una cajita con una línea punteada, una línea con rayitas de color gris de 2 píxeles. Ahora vamos a establecer el fondo. Vamos a escoger el color hexadecimal 110099. Bien, ahí tenemos el color de fondo. Ahora vamos a decirle cuál es el tamaño mínimo de la cajita. Y podemos poner 100 píxeles. Bien. Lo siguiente va a ser la posición. Vamos a decirle que es una posición relativa. Y el cursor va a ser un pointer. Así que si nos paramos sobre la cajita deberemos ver que el puntero cambia a una manito. Bien. Ahora, la idea es que cuando estemos sobre la cajita tengamos un comportamiento diferente. Para ello usamos hover del Dropbox
Y como habíamos visto, la utilidad de SCSS es que podemos anidar estos comportamientos para cada una de las clases. Así que nuevamente voy a usar background, pero en este caso voy a hacer alusión a la variable primary que ya habíamos establecido antes. Así que si me paro, hay un leve cambio en la tonalidad del color. Lo siguiente va a ser establecer un texto de párrafo. Vamos a usar font size 1.2 em, un text align hacia el centro y un padding de 50 píxeles y 0. Aquí todavía no se ve ese cambio, por lo que tendremos que incluir un texto que nos permita ver dicho comportamiento. Bien, aquí no se alcanza a ver, pero el texto está aquí. Así que podemos utilizar otra clase de Bootstrap. Que es el texto en blanco. La cajita va tomando forma. Sin embargo, todavía se ve el componente acá. Bien. Lo primero será crear una clase especial para este elemento. La llamaremos input file y se la asignaremos al elemento input, a este le cambiaremos el ID y además le diremos que vamos a aceptar solo cierto tipo de archivos como image, jpeg e image png. Si hacemos clic en el componente, veremos que aquí cambia a el selector y solamente nos ofrece los tipos soportados o independientemente JPG o PNG. Bien, lo primero será cambiar la opacidad. Deliberadamente voy a usar 0.5 para mostrar cuál es el propósito de esta clase, de esta opción, y es difuminar el control. Pero si usamos 0, el componente desaparece, aunque él está allí. Bien, ahora vamos a usar el width al 100% para que tome toda la cajita, el height de 100 píxeles para que tome el alto de la caja, el position va a ser absolute, y el cursor también es un pointer. Así, si hacemos clic en la cajita, veremos que nuevamente sale el diálogo.
Con esto ya tenemos nuestro componente en forma para poder empezar a configurarlo. Primero hay que escribir el módulo del store que soportará al uploader. Así que vamos a store, a modules, y creamos un nuevo módulo que se va a llamar uploader.js. Y como es de costumbre, se crean las 4 secciones. La primera será state. La segunda serán los actions. La tercera, mutations. Y finalmente tenemos los getters. Y exportamos el conjunto de estos. Bien. De aquí podemos copiar estos dos. Que son los que se van a usar. Bien. En el archivo de constantes se crearán los nombres de los métodos para el módulo. Empecemos con las acciones. Tendremos una que se va a llamar upload image. Uploader image. Esa es nuestra única acción. Ahora vienen unas mutaciones. La primera será export const uploader set progress. Luego tenemos set error. Y finalmente set URL. Ahora vamos a tener 3 getters. El primero será isInitial. El segundo será isSaving. Y el último será uploaded. Bien. Con los nombres de las constantes empezamos a escribir los métodos del módulo. Pero primero
necesitamos escribir el estado de este módulo. Así que lo primero que necesitamos es progress para guardar cuál es el progreso del guardado del archivo. El siguiente es URL para saber cuál es la URL donde se va a alojar la imagen. Y finalmente el error, por si tenemos errores. Lo primero que vamos a escribir es constants.upload image, y a esto le pasamos el commit y la información en data. Ahora bien, para poder escribir este método se siguen las recomendaciones que se encuentran en la documentación de desarrolladores de Firebase para el storage. Estando aquí en el proyecto en Firebase, vamos a storage y podemos darle get started. Aquí nos menciona cuáles son las reglas de seguridad que se aplican por defecto, y lo siguiente que vamos a decirle aquí es, esto se puede borrar por lo pronto, y aquí se puede dar clic en este botón de ayuda para ir a la documentación que tiene que ver con el storage. Lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí en Get Started the Web, donde menciona los prerequisitos. Lo primero es decir cuál es el storage bucket, pero esa información ya la teníamos cuando iniciamos el proyecto en el archivo firebase.js. Esa información se encuentra aquí. Así que, como ya se ha inicializado la aplicación con Firebase, lo que sigue es simplemente subir el archivo. Lo más fácil es ir a la sección Upload Files y aquí se muestra toda la información. Así que lo primero que debemos hacer es crear una referencia al archivo que se va a guardar. Luego de esto se puede subir siguiendo la información que da el API para archivos de JavaScript. Este se puede consultar en el enlace que aparece aquí, pero más adelante nos encargaremos de esta parte. Por lo pronto vamos a ver cuál es el ejemplo que se menciona en la documentación. Aquí hay un ejemplo completo. Entonces, siguiendo este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable que se va a llamar storage, que hace alusión a firebase.storage.ref. De esto necesitamos un child. Aquí estamos creando la referencia en un folder que se llama images, luego uploader para saber qué son imágenes que tienen que ver con el uploader, y luego el nombre del archivo que estamos pasando a través del objeto data. Finalmente lo que se hace es subir el archivo como tal. Este viene en el objeto data en file. Esto simplemente sube el archivo al storage de Firebase. Sin embargo, el objetivo es ver el progreso del archivo, y es lo que se muestra en esta sección. Usamos la variable storage, le decimos on para detectar los cambios usando firebase.storage.task event
state changed. Esto hace alusión a que cuando el archivo cambie de estado van a ocurrir ciertas cosas. Lo primero será ver cómo va progresando el archivo. Para ello usamos una función y el atributo de entrada del parámetro va a ser snapshot. Establezcamos una variable que se llame progress y esta va a ser igual a snapshot snapshot.bytes transfer sobre snapshot. Voy a ganar un poco más de espacio acá. Snapshot total bytes. Esto multiplicado por 100, y para obtener un número fijo simplemente le decimos to fixed a 2 decimales. Este será el progreso. Ahora, en la documentación se muestra cuáles son esta información. Usamos bytes transfer y total bytes. Bien, ahora lo que hay que hacer es guardar ese estado, por lo que vamos a usar commit constants .uploader set progress y vamos a pasarle el progress. Ahora, si hay un error, vamos a hacer una función que captura el error y simplemente vamos a decirle que haga un commit de constants.uploader set error y le pasamos el error. Finalmente, cuando el archivo ha subido de forma exitosa, lo que podemos hacer es un commit a constants.uploader set URL y usamos la misma variable storage que habíamos creado al principio del método. Usamos snapshot y download URL, como nos lo menciona el ejemplo en la documentación de Firebase. Lo siguiente es decir que el progreso se ha detenido, así que decimos uploader set progress y el progress va a ser un texto vacío. Con eso hemos creado ya la acción que va a subir el archivo a Firebase. Ahora es momento de crear las mutaciones. La primera mutación será constants.uploader set progress. Lo que tenemos aquí será el estado y el progress como una función, y lo que hacemos es que del estado el progress va a ser actualizado con el progress que estamos pasando. Ahora el uploader set URL va a ser prácticamente lo mismo, donde pasamos una URL para que el estado pueda tomar esta información. Y finalmente el error. Bien.
Ya con las mutaciones escritas, vamos a concentrarnos en los getters. El primero es decir si estamos en un estado inicial. Para ello tomamos del estado y vamos a decir que si el estado, el progress, es igual a una cadena vacía y también que la URL es vacía, pues ese será el estado inicial. Ahora, si está guardando, el comportamiento va a ser un poco diferente. ¿Por qué? El progress no va a ser una cadena vacía, sino que va a ser algo diferente, pero la URL todavía va a estar vacía. Eso es porque está guardando. Ahora, si ya ha sido subido completamente, lo que vamos a tener es que el progreso ha sido seteado a vacío, pero la URL cambió. Así que este será el caso de que ya ha sido subido. Bien. Ahora es cuestión de inyectar este módulo en el store. Importamos uploader del archivo uploader y lo inyectamos en los módulos. Con esto ya este módulo ha sido inyectado en el store y podemos disponer de él en cuanto queramos. Ahora vamos nuevamente al componente del uploader. Y vamos a ir cuadrando el archivo. Lo primero es crear la sección de script. Bien. Ahora, lo primero que usaremos del módulo son los getters para saber qué elementos del componente se deben mostrar. Así que lo primero será importar los getters usando mapGetters. Esto lo vamos a inyectar en la sección de métodos del script. Lo primero es decir is initial como nuevamente el archivo de constantes del archivo de constantes. Bien, este va a ser constants.upload is initial. El siguiente es saving como constants.uploader is saving. Y finalmente is
uploaded como constants.uploader is uploaded, y así podemos usarlo acá. El formulario se va a mostrar si is initial. Lo siguiente es la barra de progreso. Esta se va a mostrar si está salvando, is saving. Y aquí podemos mostrar si is uploaded. Bien. Falta uno, el de el alert, el del error. Así que vamos a crear ese. Con isError. Y lo ponemos en el módulo. En este caso es mejor modificar un poco el objeto de error, atendiendo a los principios de programación reactiva. Este objeto tiene un código y un mensaje, así que podríamos preguntar si es diferente de una cadena vacía. Luego acá en los métodos de los getters se puede preguntar si es un error. Bien. Bien, aquí en este momento solo tenemos el módulo, el elemento de subir archivos. Ahora podemos ver qué pasa si hacemos un cambio usando @add_change. Y llamamos al método upload. Como enviamos un archivo, lo que podemos hacer es determinar cuál será ese archivo.
cámara se puede revisar qué trae esto. Lo mejor será buscar imágenes de tamaño grande para poder probar la barra de progreso. Busquemos una imagen tipo PNG. Cambiamos el nombre un poco, pongamos más espacios. Y tratamos de subir una imagen a ver qué información nos aparece. Entonces tenemos un arreglo donde viene un archivo que tiene su nombre y su tipo. Así que podemos empezar a definir cómo será el archivo. Primero, el archivo será lo que encontremos en la posición 0 del arreglo Files, y podemos pensar en una expresión regular para poder sanear los datos, como esta, una expresión regular sencilla. Ahora decimos cuál va a ser el nombre del archivo. De file sacamos el name, como lo vemos acá. Del name hacemos un split de el nombre del archivo y su tipo, separándolo por el punto. Cogemos la parte que queda en la posición 0 de ese arreglo y nuevamente hacemos un split, pero esta vez le pasamos la expresión regular y finalmente pegamos todos esos elementos mediante un guión de piso. Y finalmente el tipo del archivo. Que será el tipo separado por el slash, y de este tomamos la segunda parte del arreglo, lo que está en la posición 1. Ya con esto tenemos cuál es el archivo y cuál es su nombre. Lo siguiente será subir la imagen, pero para ello necesitamos el método que hicimos como acción. Así que lo primero será crear map actions, importar map actions y poder ponerlo en la sección de métodos.
y creamos el método uploadImage de constantes.uploadImage. Finalmente llamamos a ese método y le pasamos un objeto que tiene filename y finalmente el archivo, y listo. Con esto estaríamos subiendo la imagen, pero necesitamos ver cuál es el progreso del archivo. Así que eso lo podemos hacer a partir del estado. Y lo podemos poner en la sección de propiedades computadas. Tenemos el progress, que será el estado. Así que lo primero será importar map state. Con map state creamos progress como state.uploader.progress. Igual URL será state.uploader.url. Y finalmente el error podrá ser state.uploader.error.message. Y con esto tenemos las propiedades computadas. Así que primero en la barra de progreso se puede tener la información del porcentaje expresado en el area value now, que va a ser el progress, luego en el width, y mostramos el progreso. Ahora, si ha sido subido, podemos mostrar un mensaje que diga la URL. Pero sería mejor si esto estuviera dentro de un A y que abra en otra ventana y que muestre la imagen.
Bien, y finalmente el error. ¿Qué será el texto del mensaje? Bien, parece que con todo esto ya estamos listos para ver cómo funciona el uploader. Lo primero será subir esta imagen. Y parece que hay un problema. Que toca analizar, al parecer, en el módulo. Y el error parece ser un typo en la escritura, porque es clave que en el ref es un método. Entonces vamos a corregir eso. Y a probar nuevamente. Y aquí vemos que efectivamente el uploader está funcionando parcialmente. Parece que el width no está funcionando como se espera, porque no está seteando el ancho del elemento. Pero efectivamente el uploader sí funcionó. Tenemos la imagen, podemos hacerle clic y ver que la abre en otra ventana, en otro tab, y muestra la imagen. Lo siguiente será cambiar de ruta e ir nuevamente al uploader. Y el último cambio será quitar esto de el uploader si cambiamos de ventana. Entonces cerramos esto y vamos nuevamente al componente. Y efectivamente el problema está porque se trata de una variable, así que con este cambio ya estaríamos listos para el ancho del elemento. Y lo otro será finalizar con algo que tiene que ver con el ciclo de vida de la instancia de Vue.js. Y en este caso el hook se llama before destroy, que debe resetear la URL y el progreso para poder mostrar correctamente el seleccionador de archivos si después de cambiar la ruta. Entonces vamos a hacer ese cambio. Importamos map mutations. Y aquí podemos llamar a las mutaciones de set progress y de set URL
también el set error, y finalmente en el before destroy llamamos a this set progress y le pasamos un texto vacío. This set URL le pasamos un texto vacío, y this set error y le pasamos el objeto que será code con un texto vacío y message con un texto vacío. Podemos hacer otra prueba, y es tratar de arrastrar la imagen, y se ve que efectivamente funciona. Aquí ya aparece la barra de progreso. El alert de que pusimos la imagen correctamente con la dirección de donde queda la imagen en nuestro Firebase, y la imagen, si cambiamos la ruta y vamos nuevamente al uploader, estamos listos para otra carga. Vamos a hacer otra prueba. Un archivo grande para poder ver el comportamiento de la barra de progreso. Y efectivamente la barra de progreso funciona como se espera. Y aquí vemos cómo la imagen fue cargada exitosamente. Para finalizar, podemos ver cómo está todo en el storage. Donde tenemos las imágenes. La estructura que habíamos dado era images, uploader, y ahí deben estar nuestras imágenes con la información que ya conocemos de la imagen, como el file location, y la dirección que obtuvimos. Y con esto ha finalizado la parte de usar storage de Firebase.